Rusia por otros 6 años. Las elecciones que ganará el 17 de marzo serán una farsa. Pero debería ser una llamada de atención para Occidente. Lejos de derrumbarse, el régimen ruso ha demostrado su resistencia. Y las ambiciones de Putin suponen una amenaza a largo plazo que va mucho más allá de Ucrania. Podría sembrar la discordia en África y Oriente Próximo, paralizar la ONU y colocar armas nucleares en el espacio. Occidente necesita una estrategia a largo plazo para una Rusia rebelde que vaya mucho más allá de ayudar a Ucrania. Ahora mismo no la tiene. También tiene que demostrar que su enemigo es Putin, no los 143 millones de rusos. Muchos en Occidente esperaban que las sanciones occidentales y las meteduras de pata de Putin en Ucrania, incluido el sacrificio sin sentido de legiones de jóvenes rusos, acabaran con su régimen. Sin embargo, sobrevivió. Como muestra nuestro estudio de esta semana sobre la vida en Vladivostok, su resistencia tiene varios fundamentos. La economía rusa se ha rediseñado. Las exportaciones de petróleo eluden las sanciones y se envían al sur global. Las marcas occidentales, desde BMW a H&M, han sido sustituidas por sustitutos chinos y locales. En los libros de texto y los medios de comunicación se promulga una seductora narrativa de nacionalismo y victimismo ruso. La disidencia interna ha sido estrangulada. El rival político más carismático de Putin, Alexei Navalny, fue asesinado en el Gulag en febrero. Hasta ahora, el Kremlin no ha tenido dificultades para controlar a las valientes multitudes que lo lloran. Con el tiempo, el régimen se enfrentará a nuevas vulnerabilidades. Los efectos acumulados del aislamiento de las tecnologías occidentales serán un lastre para la productividad. Pensemos en el desgaste de los aviones Boeing o en tener que recurrir al software pirata. La creciente dependencia de Rusia respecto a China puede convertirse en un punto débil. La militarización de la economía afectará al nivel de vida. La población se reducirá en una décima parte en las próximas 2 décadas. Y a medida que Putin, de 71 años, envejezca, se avecinará una lucha por la sucesión. Siempre es difícil predecir cuándo caerá un tirano. Sin embargo, una hipótesis de trabajo prudente es que Putin permanecerá en el poder durante años. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética supuso una amenaza tanto militar como ideológica para el mundo libre. Occidente logró contenerla y, tras su caída, acogió con satisfacción sus reformas democráticas y de mercado. Putin, que asumió el poder en 1999, ha hecho retroceder la democracia rusa, lentamente al principio, pero más rápidamente después de que los jóvenes rusos urbanos protagonizaran protestas masivas en la década de 2010. Culpa a Occidente de los desafíos a su gobierno y trata de salvaguardar su régimen aislando la influencia occidental y uniendo al pueblo ruso en una lucha contra una caricatura de Estados Unidos y la OTAN. En la actualidad, Rusia solo tiene una economía de tamaño medio y ninguna ideología coherente que exportar. Sin embargo, representa una amenaza mundial. El peligro inmediato es la derrota de Ucrania y, tras ella, los ataques a países vecinos como Moldavia y los del Báltico, pero ahí no acaban las ambiciones de Putin. Pensemos en armas nuevas o no convencionales. Se dice que Rusia está experimentando con la colocación de cabezas nucleares en el espacio. Sus drones y ciberguerreros le permiten proyectar fuerzas más allá de sus fronteras. Su industria de la desinformación difunde mentiras y confusión. Esta combinación maligna ha desestabilizado países del Sahel y apoyado a déspotas en Siria y África Central. También podría influir en algunas de las numerosas elecciones que se celebrarán este año en todo el mundo. Muchos en el sur global creen en la falsa narrativa rusa, que Putin está salvando a Ucrania de los nazis, que la OTAN es el verdadero agresor y que Occidente trata de imponer su poder a Rusia. No hay que subestimar la capacidad de Rusia para obstaculizar las instituciones mundiales creadas después de 1945, como el Consejo de Seguridad de la ONU. Se ha transformado en un enemigo nihilista e impredecible del orden mundial liberal, empeñado en perturbarlo y sabotearlo. Es como Corea del Norte o Irán con esteroides, armado con miles de cabezas nucleares. ¿Qué debe hacer Occidente? Estados Unidos y Europa han apostado por 2 estrategias, la defensa de Ucrania y las sanciones. Armar y financiar a los defensores de Ucrania sigue siendo la forma más rentable de frustrar la agresión rusa,
pero la determinación de Occidente de seguir haciéndolo flaquea escandalosamente. Las sanciones, por su parte, han sido menos eficaces de lo esperado. Pueden ser contraproducentes y una excusa para evitar decisiones difíciles. Más del 80% del mundo, medido en población y el 40% en PIB, no las aplica, lo que permite a Rusia comerciar libremente y socava la legitimidad percibida de las sanciones. Si Occidente intentara utilizar sanciones secundarias para obligar al mundo a cumplirlas, el tiro le saldría por la culata, llevando a algunos países a abandonar el sistema financiero liderado por Estados Unidos. A largo plazo, el camino más plausible es más modesto, mantener sanciones selectivas contra personas vinculadas al Kremlin y garantizar que la tecnología avanzada, que todavía tiende a ser occidental, sea cara o imposible de obtener para Rusia. Esto significa que una estrategia eficaz contra Rusia debe apoyarse más en otros dos pilares. El primero es un refuerzo militar para disuadir de nuevas agresiones rusas. En Europa la debilidad es manifiesta. El gasto anual en defensa es inferior al 2% del PIB, y si Donald Trump vuelve a ganar la Casa Blanca, el compromiso de Estados Unidos con la OTAN puede marchitarse. Europa necesita gastar al menos el 3% de su PIB en defensa y prepararse para un tío Sam más aislacionista. Una lucha de ideas. Occidente también necesita desplegar una de sus armas más poderosas, los valores liberales universales. Fueron estos, así como la guerra de las galaxias y los dólares, los que ayudaron a derribar el régimen soviético al poner al descubierto la inhumanidad de su sistema totalitario. La diplomacia occidental debe tratar de contrarrestar la desinformación rusa en todo el sur global. También debe dirigirse a los ciudadanos rusos en lugar de tratarlos como parias. Eso significa poner de relieve las violaciones de los derechos humanos, apoyar a los disidentes y acoger a los rusos que quieren huir de su país. Significa respaldar a las fuerzas de la modernización fomentando el flujo de noticias e información reales hacia Rusia. Y significa garantizar que haya excepciones humanitarias a las sanciones, desde botiquines hasta material educativo. A corto plazo, hay pocas posibilidades de que la élite rusa o sus ciudadanos de a pie expulsen al régimen de Putin. Pero, a largo plazo, Rusia solo dejará de ser una nación delincuente si su pueblo así lo quiere.